Ya en los últimos días de febrero, preparando lo que va a ser el arribo de marzo con todos los desafíos que tiene no solo el gobierno, sino que también el Congreso. Muchas reformas importantes. ¿Qué pasa con las próximas elecciones? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo en las distintas coaliciones? Vamos a estar conversando de esto junto a Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, también exministro de Estado. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Bárbara. Gracias por este contacto. Como una primera cosa, a propósito del ruido que se ha generado en los últimos días, temas de seguridad o más bien inseguridad, ¿qué le parece toda la polémica que ha girado en torno al juez Urrutia? Yo creo que está bien que se haga esta polémica. El juez Urrutia participa mucho del activismo judicial. Él va mucho más allá en sus atribuciones. Ha sido sancionado por la Corte Suprema, confirmada la sanción de la Corte de Apelaciones. Para que la gente lo sepa, digamos, un magistrado que participa muchísimo de actividad más política que judicial. Entonces, con este tipo de medidas que adopta, desafía al sistema, yo creo que también busca un poco que lo sancionen para terminar victimizándose, porque él es de aquellos que cree que el delincuente es poco menos que una víctima de la sociedad. Hay que decirle a la gente, para que lo tenga claro, es súper importante segmentar a la población penal, separarla de acuerdo a criterios técnicos, en este caso de peligrosidad. Cuando tenemos reos de alta peligrosidad, en el mundo entero se les separa de la población penal, se les hace, ¿no es cierto?, tener un sistema de visita distinto, de salida a los patios muy distinto. Y, por ejemplo, se usan los locutorios, que son estos sistemas en donde tú con un teléfono, a través de un vidrio, recibes a tu visita. Eso es normal en Europa, en Estados Unidos, pero en Chile el INDH, que se ha dedicado por décadas a destruir las capacidades de este tipo de cosas de gendarmería, que se ha dedicado permanentemente a demoler, ¿no es cierto?, el empeño estatal en contra de la delincuencia, y lo digo con mucha responsabilidad, encuentra apoyo también en personas como este juez. Es normal que el reo de alta peligrosidad no se pueda vincular con su, entre comillas, familia, porque la familia para ellos abarca también al resto de los delincuentes, que no pueda mandar mensajes, porque hoy día además la cárcel se ha transformado en el centro de operaciones de las bandas criminales, de las organizaciones delictuales más complejas en el mundo, no solamente en América Latina, también ha habido casos en Italia, en Europa en general. Entonces, que esta gente tenga sistemas segregados, altamente segregados, que tenga un régimen distinto, que no tenga visita conyugal, es algo normal, porque de esa forma se evita que siga dirigiendo la organización criminal a la que pertenece, que siga participando activamente. Este juez lo sabe perfectamente, pero a él le importa bien poco aquello, y yo creo que tiene más afinidad probablemente con cuestiones políticas que con temas más judiciales o jurídicos. Conmigo se querelló 2 veces. Eh, yo creo que él hace rato que está buscando un espacio más político como este. Esto ha llevado a una discusión de que quizás el problema es más de fondo que solo él, sino más bien que tenemos un sistema excesivamente garantista, algunos dicen, que eventualmente habría que modificar esta reforma procesal penal que se hizo en 2005 y que ha generado este nivel hasta casi un absurdo o demasiada exageración respecto a temores del pasado, pero que en el presente dificulta la persecución efectiva de los delitos. ¿Cree que habría que hacer algo más profundo? Por supuesto que sí, Bárbara. Mira, la cultura carcelaria que yo conocí, yo trabajé dentro de las cárceles, fui jefe nacional de reinserción laboral varios años. La cultura carcelaria es muy distinta. Hoy día los delincuentes modernos, sobre todo con lo que ha llegado desde el extranjero, tienen una cultura mucho más agresiva, más violenta, con delitos nuevos, como hemos visto, ¿cierto? El sicariato, secuestro extorsivo y otro tipo de delitos que son extraordinariamente violentos. Esta cultura carcelaria que ha ido cambiando también obliga a que cambien la forma en que enfrentamos la delincuencia. Y una de las formas es el control, la persecución, ¿no es cierto? La prevención, persecución, control y la ejecución de pena. Es urgente, por ejemplo, que tengamos tribunales de control de ejecución de pena para que no estén estos jueces de garantía que tienen 20 otras cosas más que hacer. Hay muchos muy buen juez de garantía, dicho sea de paso, no quiero generalizar, metido en este tipo de cuestiones, o la Corte revisando las libertades condicionales. Pero además de eso, Bárbara, es también importante avanzar en mejorar los criterios. Hace unos meses atrás, un año atrás, en la Corte de Apelaciones de Temuco, dejan en arresto domiciliario a una persona que es detenida con un fusil de guerra, ¿cierto? De estos grupos violentistas. Y uno pregunta, bueno, yo, ¿para qué quiero un fusil de guerra si no es para matar personas? Porque el fusil de guerra no es para cazar patos. Lo mismo pasa, además de la reforma procesal penal que se inicia el 2000, ¿no es cierto?
y que efectivamente incluye una serie de aspectos extraordinariamente garantistas, como se han denominado, hay que abordar urgente, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal adolescente, que es usada y abusada por los delincuentes, y no solamente por personas adultas que se aprovechan de los pobres jóvenes, ¿no es cierto?, pobres niñitos, y los hacen cometer delitos. No es cierto. Delincuentes juveniles que saben perfectamente en qué se están metiendo y saben que tienen menos riesgo que un adulto y lo hacen porque conscientes, ¿no es cierto? Y lo hacen porque saben que les va a salir barato. Un ejemplo concreto, Bárbara, lo conversaba en televisión con la alcaldesa de La Pintana. Un delincuente juvenil, a todos estos, yo como abogado, si lo digo delante de un juez de familia, me va a decir, oiga, ¿cómo se le ocurre tratarlo de delincuente? En audiencia te dicen, tiene que tratarlo de menor infractor de ley. Ah, pobrecito, nanay. Un delincuente juvenil, y hay que distinguir al que está recién empezando, al que puedes reinsertar, al que tienes que sacar del vínculo con el delito por el contagio criminógeno, ese delincuente juvenil del otro, del que ya está metido hasta el cuello, del cabezado, del que va y dispara, del que asesina a un niño de 5 años en una encerrona aquí en Cochuraba hace un par de años atrás. Ejemplo, La Pintana, 2 asesinatos previos. Lo encuentran con drogas, lo encuentran con armas. Tercer asesinato a un policía, a un carabinero en La Pintana. Ese joven menor de 18 años comete este tercer asesinato y la condena máxima que arriesga es 8 años. Y además ni siquiera va a cumplir los 8 años. Entonces tú dices, ¿en qué planeta estamos? No puedes juzgar como un niñito inocente, inconsciente de lo que está haciendo, a una persona que ya tiene 2, 3 homicidios en el cuerpo, que vive con una pistola en la mano, que se luce y se jacta en redes sociales. Entonces tenemos que modificar bien leyes que se hicieron con la mejor de las intenciones, pero que hoy día están haciendo agua y son verdaderos instrumentos en manos de la delincuencia, como es, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal adolescente. No se trata de aumentar las penas en todo porque no tiene sentido. Uno es el populismo penal que quisiera meter todo a la cárcel. Así no funciona el sistema porque el contagio criminal no hace que personas que no son delincuentes se contagien. Y luego el buenismo penal, que es el otro extremo, el populismo penal y el buenismo penal. El buenismo penal es el que sufre buena parte del Frente Amplio, del Partido Comunista, que creen que los delincuentes son víctimas de la sociedad, pobrecitos, ¿no es cierto? Y gente como el diputado Winter, que hidalgamente ha reconocido. Nosotros, dice él, en el Frente Amplio, muchas veces confundimos la seguridad con represión. Si no cambiamos ese criterio, Bárbara, no vamos a poder enfrentar nunca la delincuencia que estamos sufriendo, porque además uno lee documentos de expertos de universidades prestigiosas, privadas y públicas, y pareciera que estuviéramos en Amberes, que estuviéramos, ¿no es cierto?, en Oslo, y resulta que no se dan cuenta que estamos recibiendo la delincuencia a la mexicana o a la colombiana. O sea, nos comparan, oiga, mire, tenemos que pensar en lo que están haciendo hoy día en Alemania. Sí, córtela, pero es otra realidad. Entonces, bueno, sí, hay que hacer mucho cambio, Bárbara. Y es parte de la tarea que tiene este gobierno, que no veo cuándo va a empezar a hacerla. Distinto a la pega del Ministerio del Interior, que yo he valorado muchas cosas que han hecho, pero creo que tienen un problema grave porque no se atreve el presidente a enfrentar a su propia coalición, que es la que frena todas estas medidas urgentes. Por ejemplo, el, la COSENA, la reunión que se hace, frustración porque los militares ya se da por descontado que puedan tener un rol más relevante. ¿Cómo ves esto? Porque finalmente la gente que está esperando medidas concretas ve como negativas o lentitud en todos lados. Bueno, es evidente que los militares te van a contestar lo que es obvio, ellos no están preparados para enfrentar al delincuente común. ¿Pueden colaborar? Claro que pueden colaborar. Cuando uno va a Europa, por ejemplo, va, está en Roma, está en París, está en Bruselas, ve militares custodiando lugares críticos, por ejemplo, estaciones del metro, lugares muy turísticos, la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque allí hay una amenaza terrorista, ¿cierto?, del extremismo islámico. Entonces, los gobiernos dicen, yo no puedo destinar a los policías, a la Policía Nacional Francesa o a la Gendarmería, a estar estáticos ahí. Yo necesito a los policías en la calle, entonces le pido ayuda a las Fuerzas Armadas para que ellos custodien estos lugares, y de hecho en Italia hay escuadrones especiales de Fuerzas Armadas que han sido entrenados para esto. Es una medida transitoria en el caso nuestro, mientras Carabineros no recupera la musculatura. Carabineros tiene sus músculos flacos. Perdió mucho policía después del estallido, en la pandemia. Hoy día, nos dice CIPER, el 17% de los carabineros está con licencia médica, de los que están, ¿cierto?, en servicio. Recién ahora se empezó a recuperar la postulación. Habíamos pasado de 18.000, 17.000 carabineros a 5.000 postulantes. 17.000 postulantes, 5.000 postulantes. Empezó recién ahora a subir la postulación. Entonces, Carabineros
hoy día, y la PDI, que está en buenas condiciones, pero que son poquitos, no da abasto para enfrentar toda la demanda que hay ciudadana. Entonces tienes que mezclar cosas aquí, igual. Que el sector privado haga su pega, y el gobierno tiene atribuciones a través de Carabineros para decirle al terminal de buses de Santiago, al terminal de buses ahí en la Alameda, ¿sabe? Implementeme medidas de seguridad mejores, cámbienmelo, mejore la cantidad de guardias, entrénenlos mejor, prepárenlos mejor y equípenlos mejor. Como los guardias que uno ve en el metro, que están de negro, que están con un bastón retráctil, que están con un equipo, ¿cierto?, lanza de gas pimienta. Ese tipo de guardias son guardias que están adaptados a la nueva realidad. Ya no es el guardia estático que estaba parado, ¿no es cierto?, en un rincón. Bueno, y junto con eso hay que evaluar, Bárbara, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, pero con mucho cuidado. ¿Viste el otro día cuando, al día siguiente, se dio una burla al presidente Boris? El día siguiente que va el presidente Boris a la Estación Central, una horda de delincuentes, comerciantes ambulantes, destruye todas las instalaciones que había dentro de la Estación Central para una suerte de feria que había. ¿Qué va a hacer el militar en ese caso, con un fusil de guerra? ¿Qué va a hacer frente a ese grupo de personas que entra y destruye a mano limpia o con un elemento contundente? ¿Te va a disparar el fusil ahí, y un fusil que tiene un alcance de 1000 metros? Bueno, ese es el debate que tenemos que hacer con seriedad, pero tomar medidas urgentes. Cerrar la Ahora, frontera a la migración ilegal, Mario, no se ha hecho. tenemos un recuerdo de esto, un recuerdo súper negativo en realidad, y que deja súper en evidencia este problema, y es lo que ocurrió en el estallido, cuando se enviaron a militares a resguardar supermercados, por ejemplo, ¿se acuerda? Que además lo enviaban en muy poca cantidad, habían un par en cada uno, llegaban hordas de cientos de personas, entonces se generaba el problema de qué podía hacer uno o dos militares frente a 100, 150 personas, salvo dispararle, bueno, dejarlos pasar, y se generaba también el problema de la falta de autoridad, decir, bueno, ¿para qué sirven si están ahí, pasan por el lado, casi que los dejan pasar? Todo un debate respecto a no tener claridad qué pueden hacer ellos al respecto. Entonces, claro, Así terminaba siendo es. beneficioso y más encima desprestigiante, o lo desprestigiaba el hecho de poder estar ahí sin hacer nada, porque claramente no eran una figura de disuasión. Hay lugares que tener presente que no tenemos 200.000 militares para sacar a las calles. Carabineros es la institución más grande de Chile en general, la institución estatal más grande, son con poco menos de 60.000 integrantes. En pandemia, en el momento más crítico, logramos sacar 30.000 militares entre las tres ramas, o sea, es menos de la mitad de lo que Carabineros en la calle, por lo tanto nadie que sepa, ¿no es cierto?, cree que podemos sacar para tener un militar en cada esquina, porque no daba. En segundo lugar, los militares ya están en la zona sur, desplegados, están en la Araucanía y en Arauco, están en la frontera norte, y hoy día hay cientos de militares que están trabajando en las brigadas de incendio forestal. Por lo tanto, tenemos ya centenares de militares que están destinados a una labor distinta que es su labor militar. Entonces, no hay tanto militar. Segundo, si los vamos a sacar, bueno, será a lugares estáticos. Yo no llevaría a los militares a un allanamiento para enfrentar una banda de narcotraficantes. Para eso está el GOPE de Carabineros, que es una unidad de comando que está creada hace 50 años para eso, que es de primer nivel internacional, lo mismo que el ERTA de la Policía de Investigación. En el caso cierto, de las propuestas que han habido hace poco, yo escuchaba a algunos parlamentarios decir, bueno, tenemos que crear una policía militar. Sí. Yo les quiero contar que Carabineros de Chile es una policía de carácter militar, y que en los dos procesos constituyentes hubo gente a la izquierda que abogaba, ¿no es cierto?, porque Carabineros dejara de tener carácter militar. Y en el primer proceso se lo quitaron, ¿no es cierto?, una barbaridad. Entonces, sí, contarle a estos parlamentarios que ya tenemos una policía de carácter militar, si lo que tenemos que hacer es reforzarla, fortalecerla y apoyarla. Entonces, Pero es clave ahí si la se, ley, las reglas del uso de la fuerza, para que todos sepamos exactamente qué es lo que pueden hacer, para ellos mismos también, tener la certeza de qué es lo que pueden hacer en qué momento, pero que están trabadas en el Congreso. están trabadas porque hay dos, tres almas que conviven. Los más racionales, que son la mayoría, pero tenemos de un lado hay un grupo que te dice, ojalá dispararan, ¿no es cierto?, la ametralladora .50 a todo el que se le cruza. Es una locura. Gente que decía, mire, durante el estallido, y el presidente Piñera en su última entrevista fue claro en eso. El estallido no se iba a solucionar a balas. Y los militares no estaban dispuestos, lo dijo el general Martínez hace poco, no estaban dispuestos a salir a dispararle a medio mundo porque no corresponde, porque no es la solución y porque iban a terminar todo. Luego, el tema de las reglas de uso de la fuerza es uno de los elementos importantes. Nadie pide impunidad. Ningún general dice, bueno, si uno de mis militares se vuelve loco y se pone a dispararle a la gente, yo quiero que salga libre en los días. No, lo que se quiere son garantías. Garantías en el sentido de que si se va a enfrentar una banda de delincuentes, no tengamos al otro día, ¿no es cierto?,
a los jueces Urrutia metiéndonos presos a todo el mundo sin ni siquiera analizar la situación. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha sucedido en muchas oportunidades. ¿Cuántas de las querellas en contra de Carabineros y las Fuerzas Armadas se fueron cayendo a pedazos? ¿Cuántos de los juicios orales a los que se ha llegado ahora último han terminado en nada? Y yo te puedo asegurar que la fiscal Chong, por nombre y apellido, que está intentando perseguir a la cúpula de Carabineros, lo que está haciendo es justamente dando una señal en el sentido de lo que plantean las Fuerzas Armadas. Yo te puedo asegurar que le va a ir mal en ese juicio, pero va a tener a los generales directores 2 años en un juicio para terminar diciendo, ¿sabe qué? El delito por omisión que usted está intentando construir no se da en este caso, por ninguna parte. Ningún jurista serio te puede decir que se logra crear eso. Pero ¿qué hay detrás de esto? Justamente lo que plantean las Fuerzas Armadas en el Consejo. Lo que dice la fiscal Chong es, sabe que si un sargento a 20 kilómetros suyo, o un teniente, cometió un error, o actuó mal, y hirió a una persona, mató a una persona, yo lo hago responsable a usted, que es el general o que es el comandante o que es el suboficial mayor que está a cargo de la tenencia o del retén. Eso no está en nuestra legislación porque tú tienes que estar ahí, tienes que tener posibilidades de evitar que se ocurra el hecho, tienes que estar ahí en el momento. Pero lo que está haciendo en este caso la fiscal Chong también es un mensaje a las Fuerzas Armadas, muy politizado. La fiscal Chong, te lo digo con todo su letra, muy politizado. Entonces, tiene que estar clara la regla de uso de la fuerza, tiene que estar claro el marco jurídico, pero además, Bárbara, y con esto cierro, tiene que haber desde el gobierno la disposición a que las Fuerzas Armadas actúen. En el norte, las Fuerzas Armadas no tienen atribuciones o no tienen las que necesitan, porque el artículo 4, inciso segundo del famoso DFL1, que es el que las envía al norte, dice que se tienen que limitar a revisar un bolso o un vehículo a casos muy específicos, cuando se crea que va a cometer un delito, cuando se suponga o hay antecedentes de que cometió un delito la persona o en el vehículo se comete, o en el vehículo se comete un delito. Entonces, si no se dan esos supuestos, el militar no tiene atribuciones para llegar y revisar todos los vehículos que vienen pasando, incluso en pasos no habilitados, todos los bolsos que crea necesario revisar. Y por eso se nos entra la droga, las armas y delincuentes, ¿no es cierto?, constantemente en la frontera. Entonces, si vamos a sacar a los militares a la calle y no les vamos a dar las atribuciones, entonces, ¿a qué los sacamos a la calle? Lo cambió de tema totalmente. Hablemos en los minutos que nos quedan de con factores políticos. ¿Cómo ve usted todas las elecciones que se vienen, el panorama electoral? Marcela Cubillos decía, hay que enfrentar desde la oposición las tres elecciones, unidos, no alguna ni a medias. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se configura este escenario? Depende de lo que signifique unido. O sea, es que hay Juntos muchas pero no frases revueltos, que, dicen varios. es que, mire, si esto no es estar en contra de republicanos, ni yo converso harto con gente republicana, son frases que yo creo que están de personas que están muy conscientes de que no va a haber una alianza de republicanos hasta demócratas, pero suenan bien, y no me refiero a Marcela, me refiero en general, lo dijo el presidente Piñera también, lo han dicho varios. Yo no las comparto porque en la base parten de una premisa que no es correcta. Republicanos ha trazado desde su inicio un camino propio. Primer factor, ellos no tienen dentro su planificación, que es legítima, el vincularse o involucrarse con una coalición que se llama hoy día Chileva. Primero. Segundo, en lo práctico, y usted es cientista político, no le conviene a Republicano. A Republicano se le abrió la ala derecha. Ahora vemos que los dos hermanos Kaiser legítimamente dicen queremos ser candidato a presidencia. Vemos que hay una serie de personas, ¿no es cierto?, conocidas en el mundo más a la derecha del republicano, que tienen ganas de ser el Milei o la Milei de Chile. Entonces, si el republicano se instala en la coalición, se pacta con nosotros, se transforma en un socio de Chile, se le va gente por el ala derecha, ¿cierto? Si nosotros a su vez recibimos a republicanos dentro de la coalición, a nosotros se nos va gente por el centro. Eso es lo que le pasó al PP cuando pactó Vox en España. Y me decía a mí Pablo Casado, que era el presidente del PP en esa época, yo era el presidente de Renovación, Mario, nos entraron 2,5 millones de votos por la derecha, pero perdimos 10 por el centro, incluso más. ¿Qué pasó? Que PP tuvo que decir, ¿sabe qué más? Vox, vamos apoyándonos en casos bien puntuales, pero no somos parte del mismo bloque. Y eso permitió que el PP recuperara mucha votación moderada desde el centro. Entonces, incluso, Bárbara, en los hechos, en la práctica, no conviene, no le conviene a Republicano, no le conviene a Chile Vamos. La alianza de Chile Vamos debería ser desde la UDI, ojalá hasta demócratas y amarillo, quizás, no sé, veamos, alternativa un poco más, se está constituyendo otro partido, sentido común, ya en 4 regiones. Entonces, esa es la casa, y con republicanos, por supuesto, que hay que conversar, que hay que dialogar, que hay que llegar a acuerdos,
Le- Republicanos dicho, obviamente por las razones que usted dice, entre otras que no hay, en ningún caso hay una alianza o podría haber una alianza, pero sí coordinaciones, ellos le han puesto esos nombres, porque ¿Sí? obviamente se dan cuenta que si compiten entre ustedes, bueno, tienen más posibilidades de ganar el oficialismo y ellos no están dispuestos a facilitar la elección, por ejemplo, de la alcaldesa de Santiago y todos los otros alcaldes que ellos consideran que lo hacen muy mal. En el fondo, eso sí es posible hacer, ¿no? Por supuesto que sí, y tiene gente muy capaz a cargo de esto. Su secretaria general, Ruth Hurtado, Arturo Esquella, su presidente, tienen súper claro que tenemos que tener una coordinación y ojalá, y yo sigo tus entrevistas, veía ayer que la Pepa Hoffman, a la que le tengo harto aprecio y además la admiro mucho, ¿no? Aunque muy inteligente, decía que no le gustan los pactos por omisión. Claro, ella plantea lo mismo, ojalá pudiéramos llegar a una cámara, todo, no es fácil. Yo creo que vamos a terminar llegando, que me parece razonable, a los pactos por omisión. Eso sí, ojalá Chile Vamos haga primarias en muchas comunas en donde hoy día hay mucho independiente que se desprendió de nuestro partido, que también tiene la legítima expectativa de ser candidato y llevemos finalmente una candidata o un solo candidato en las elecciones uninominales, que son la de alcalde y la de gobernador regional. Y bueno, después viene la parlamentaria, la presidencial, el otro año, eso es harina de otro costal. Primero, enfoquémonos en las elecciones de este año, que son las de gobiernos locales, el gobernador regional, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Va a haber 4 votos en la próxima elección, ¿no es cierto?, en octubre, y eso es una tarea gigante, en donde también la centralidad tiene que tener muy clara una cosa: no tenemos la carrera ganada, Bárbara, y yo veo a la Evelyn Matei súper encumbrada, la quiero, la aprecio, la admiro y hay que cuidarla. Pero no nos olvidemos que las mismas encuestas nos dicen que el gobierno, con todo lo mal que lo ha hecho, tiene un 30% de apoyo, y vuelvo a recurrir a usted, cientista política. Ese 30% de apoyo, si vota en voto obligatorio el 70% de los ciudadanos, que sería una tremenda votación, ese 30% duro se transforma al tiro en un 40 o más. Entonces, cuidado con los que creen que está ganada la municipal, que le vamos a ganar a Iracicable con facilidad, que le vamos a ganar. Eso no es así. O que crean que la presidencial está ganada. Nada está ganado y depende de que hagamos bien las cosas, que no nos peleemos en nosotros y que construyamos una base sólida para nuestra y nuestra. Por último, y muy brevemente porque no nos queda tiempo, ¿qué le parece este surgimiento de más candidatos presidenciales? A propósito también de la partida del presidente Piñera, pero ahora veíamos, como decía, primero teníamos a Axel Kaiser con la intención por los libertarios, ahora vemos a Johannes Kaiser, y que quiere ir a una primaria, bueno, y eventualmente pueden salir más. Legítimo, es legítimo que aparezcan hartos candidatos y candidatos. Chile Vamos tiene que preocuparse de cuidar a los propios. Hoy día en mención espontánea, Chile Vamos aparece, ¿no es cierto?, con Evelyn, con Rodolfo Carter y Matei Rodolfo. La Evelyn muy disparada. Esa es la parte que hay que mirar con cuidado de CADEM, la mención espontánea, a ir midiendo eso de aquí en adelante. Pero sobre todo porque creemos en esos liderazgos. Yo creo que Evelyn Matei ha construido ese liderazgo con años de trabajo. Y si hacemos una primaria, que yo no estoy tan seguro, veremos el próximo año, si la hacemos o no la hacemos, es dentro de Chile Vamos y será con nuestros cercanos. José Antonio, no es probable que llegue directo a la primera vuelta. Ojalá no tengamos 40 candidatos representantes desde el centro a la derecha en la primera vuelta, ojalá que no. Pero yo veo difícil una primaria en donde entre todo el mundo, porque también es una cosa que cuesta organizar y ordenar. Pero que surge gente está bien, Bárbara. Yo creo que está bien y es legítimo. Y si alguien dice yo quiero ser candidato, candidato, perfecto. El Tendrá que ver pedir no cómo es lo logra engaño. entre los años. Muchísimas Sí, pero gracias, normalmente está bien. Mario. Muchísimas gracias por Gracias, conversar con Bárbara. nosotros, que tenga una buena semana. Gracias, hasta luego. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.